Hola, muy buenos días mis queridos suscriptores. Les saluda Miss Mariela Ciencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video sobre reactivo limitante y reactivo en exceso, en el cual aprenderemos, además de calcular estos dos reactivos, también el cálculo del sobrante y veremos también qué es específicamente el reactivo limitante y en exceso en la introducción. Pero recuerda, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y si eres mi suscriptor, no olvides compartirlo. Así que comenzamos. Lo primero que tendremos que entender es qué es un reactivo limitante y qué es un reactivo en exceso. Y para eso voy a usar la analogía de cuando creamos un sándwich. Por ejemplo, para un sándwich, la proporción que se encuentra en la parte superior me dice que necesito 2 panes y una rebanada de queso. De esta manera voy a lograr formar un sándwich. Esa es la proporción que ya existe. De manera que en mi reacción normal yo puedo tener 2 panes, o sea, 2 moles de algo, con una de el otro reactivo. Una vez que yo tengo 2 panes y un queso, en ese momento voy a poder formar un sándwich. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales puedo tener lo siguiente. Si tengo 3 quesos, pero ¿cuántos panes necesitaría? La proporción me dice que es 2 a 1. Ok, ¿qué pasa por cada 2 sándwiches que yo pueda agregar a mi ecuación? Ahí yo voy a tener formados 3 sándwiches completos. Sin embargo, puede darse el caso en el cual yo solamente tenga 3 rebanadas de queso, pero muchas más rebanadas del pan de las que necesito. Por ejemplo, bien, cuando yo tengo esta cantidad de pan mayor a la cantidad que necesito para formar los sándwiches, yo tengo algo que me está limitando la formación de los sándwiches, que es el queso. Si solamente tengo 3 rebanadas de queso, solamente puedo formar 3 sándwiches, no podré formar más. Por eso, como el queso me limita la formación de sándwiches, se puede entender como el reactivo limitante. Ahora bien, para la formación de los 3 sándwiches, yo solamente necesito 6 panes. Por lo tanto, yo tengo un reactivo en exceso, yo tengo pan en exceso. Pero ¿cuánto es el exceso que tengo? Para saber cuánto es el exceso que tengo, primero necesito saber cuántos panes necesito. En este caso, voy a necesitar 6 panes para formar mis 3 sándwiches. De manera que me va a quedar todavía como sobrante estos 2 panes que no usé. Es decir, de mi total que tenía al inicio de panes, usé 6 para esas 3 rebanadas y solamente me quedaron 2. De manera que yo puedo ver aquí un reactivo limitante como es el queso, porque limita la formación de, de sándwiches, y un reactivo en exceso, que en este caso son los sándwiches, porque los panes. ¿Por qué? Pues porque sobran una mayor cantidad de panes de las que yo necesito. Continuando ahora con un ejemplo de moléculas de agua. Para formar 2 moles de agua, yo necesito 2 moles de hidrógeno, que el de hidrógeno es diatómico, y 1 mol de oxígeno. De manera que si yo tengo, por ejemplo, 4 o 6 hidrógenos, ¿cuántos oxígenos necesito? Si yo tengo solamente un oxígeno, yo voy a poder formar 2 moléculas de agua, porque este oxígeno necesita dos átomos de hidrógeno para poder formarse, de tal manera que aquí solamente me alcanza para formar 2 moles de agua. Sin embargo, dice mi reacción que yo necesito 2 moles de hidrógeno, en total 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Esto es lo que necesito. Yo aquí tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Sin embargo, yo tengo más hidrógenos de lo que necesito. Por lo tanto,
¿Quién limita la formación de estas moléculas de agua? El oxígeno. Este es el reactivo limitante. ¿Quién está en exceso? El hidrógeno, porque yo solamente necesito 4 y tengo 2. Ahora, ¿cuál es el sobrante? Si yo necesitaba solamente 4, porque esto es la relación que me da mi proporción inicial, necesito 4 hidrógenos para 2 oxígenos. Y yo tengo 6, 6 hidrógenos. Por lo tanto, de los 6 que yo tengo, le tengo que restar los 4 que yo necesito y el excedente será mi sobrante. En este caso, me sobrarán 2 moléculas, 2 átomos de hidrógeno. Un poco qué es el reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso, veamos el siguiente problema. Determina la cantidad de hidrógeno que se produce si reaccionan 0.5 mol de aluminio y 0.4 mol de ácido clorhídrico, a partir de determinar el reactivo limitante y en exceso, así como el sobrante. Nuestra reacción me dice que reacciona el aluminio con el ácido clorhídrico formando cloruro de aluminio e hidrógeno. Bien, ahora parte número 1 o paso número 1 es balancear nuestra ecuación. Tengo aquí un aluminio, aquí 1, pero aquí tengo un cloro y aquí 3. Entonces voy a colocar 3 cloros aquí y tengo 3 cloros allá. Sin embargo, acá tengo 3 hidrógenos y acá 2. Entonces, para poder encontrar un número que sea múltiplo, bien, voy a poner el hidrógeno a 6. 3 por 2, 6. Eso hace que aquí yo tenga 6 hidrógenos. Ahora los cloros ya no son 3, ya son 6. Entonces, pongo un 2 acá para que sean 2 por 3, 6 cloros, 2 aluminios y 2 aluminios. Y entonces mi ecuación o mi reacción está balanceada. ¿Qué me indica esos coeficientes en mi reacción? Pues bien, me indican que con 2 moles de aluminio van a reaccionar 6 moles de ácido clorhídrico para formarme 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Muy bien, lo primero que tengo que determinar es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para eso voy a utilizar los datos que me dieron al inicio. Me dijo que reaccionaban 0.5 moles de aluminio. Esto reacciona 0.5 mol y también reaccionan con 0.4 mol de ácido clorhídrico. El paso número 1 es, después de balancear, que sería el 1, el paso número 2, es tener todas nuestras relaciones en moles. Ahora ya todo tengo en moles porque esto fue lo que me dieron desde inicio en moles y me piden que determine la cantidad de hidrógeno a partir del reactivo limitante y en exceso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a determinar cuánto hidrógeno se produce con ambos reactivos. Por lo tanto, el que me dé el menor valor de hidrógeno obtenido, ese será mi reactivo limitante, será quien limite esa reacción. Es como en la introducción, o sea, se acabó el jamón, ya no hay más jamón, entonces me va a quedar mucho pan y solamente voy a poder hacer un cierto número de sándwiches dependiendo de mi reactivo limitante, que era el jamón. Aquí, dependiendo de quién me dé la menor cantidad de hidrógeno, ese será mi reactivo limitante. Entonces, para determinar el reactivo limitante, voy a dividir en 2 y primero voy a utilizar al aluminio. El aluminio me dice que 2 moles de aluminio me generan 3 moles de hidrógeno y que 0.5 moles es lo que me dieron, 0.5 mol de aluminio, ¿cuánto me genera? Una vez que hago lo del aluminio, voy a hacer también aquí a un lado lo del ácido clorhídrico. Para el ácido clorhídrico, 6 moles de ácido clorhídrico me generan 3 moles de hidrógeno. Y entonces, con los 0.4 moles de ácido clorhídrico que me dieron, ¿cuánto hidrógeno me va a generar? ¿Ok? Eso hacemos nuestra regla de 3 que ya hemos visto en otros videos de estequiometría, que te dejo por ahí el enlace si no recuerdas la estequiometría. Y entonces multiplicamos 0.5 por 3 entre 2 y eso nos da un total de 0.75 mol de hidrógeno obtenido con esta cantidad de aluminio. Y
Del otro lado, 0.4 por 3 entre 6 me da un total de 0.2 moles de hidrógeno obtenido. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, con este aluminio yo produzco mayor cantidad de hidrógeno que lo que produzco con el ácido clorhídrico. Por lo tanto, como aquí obtuve una menor cantidad de hidrógeno, entonces esta cantidad menor de hidrógeno será con el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El ácido clorhídrico. Recuerden, reactivos. Entonces, mi reactivo de aluminio me genera una mayor cantidad de hidrógeno que mi reactivo de ácido clorhídrico. Por lo tanto, el reactivo en exceso será el aluminio y el reactivo limitante será el ácido clorhídrico. Aquí acabamos de encontrar quién es mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. La pregunta era que determinaran la cantidad de hidrógeno obtenido a partir de saber quién era el reactivo limitante y en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante que limita mi reacción, esta es la cantidad de hidrógeno que yo voy a producir. No puedo producir esta cantidad porque me va a faltar hidrógeno, me va a faltar ácido clorhídrico, que es mi reactivo limitante. Entonces, respondiendo a la pregunta 1, al inciso A, que es determina la cantidad o determina el reactivo limitante y el exceso, el reactivo limitante ácido clorhídrico, el reactivo en exceso aluminio. Y después me dice que determine la cantidad de hidrógeno obtenido. Entonces, esta es la cantidad real de hidrógeno obtenido. ¿Con quién? Con mi reactivo limitante. Ahora vamos a ver cómo calcular la cantidad que me sobró. Si yo lo hago con una similitud o con una analogía, como lo vimos al inicio con los sándwiches, yo nada más utilicé cierta cantidad de panes para esos jamones que yo tenía o esas rebanadas de jamón que yo tenía. Entonces, un sobrante es lo que yo tenía al inicio menos lo que usé. Pero ¿cómo sé cuánto usé? Para saber cuánto usé, necesito hacer un tercer paso para determinar cuánto aluminio voy a utilizar con esta cantidad de ácido clorhídrico, porque este es mi reactivo limitante. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a determinar cuánto aluminio voy a utilizar para esta cantidad de ácido clorhídrico que fue mi reactivo limitante. Entonces, para 2 moles de aluminio, 2 mol de aluminio, voy a necesitar 6 moles de ácido clorhídrico, pero yo no tengo 6 moles, yo solamente tengo 0.4 mol de ácido clorhídrico. ¿Cuánto aluminio realmente se va a utilizar? 2 por 0.4 entre 6 me da un total de 0.13 moles de aluminio. Entonces, X es igual a 0.13 mol de aluminio. Pero estos son el mol de aluminio utilizado. ¿Por qué utilizado? Porque solamente reaccionó esa cantidad con mis 0.4 moles de ácido clorhídrico, que era mi reactivo limitante. Ahora bien, finalmente, ¿cómo voy a encontrar el sobrante? El inciso C, que es el sobrante. Pues bien, ¿cuánto tenía al inicio? Al inicio yo tenía 0.5 mol de aluminio, pero yo utilicé esta cantidad, 0.13 moles de aluminio. Esto es el inicial y esto es lo que tenía. Esa diferencia, que es 0.37, estos 0.37 moles de aluminio son el sobrante. Es lo que yo utilicé con mi reactivo limitante y se lo resto de lo que ya tenía. Sobre la introducción de reactivo limitante y en exceso.
pero ve al siguiente video en el cual resolveremos un problema, ya no mol-mol, sino teniendo gramos de un reactivo y una disolución con cierta molaridad del otro. Te espero en el siguiente video.